Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilia García Costa. Mi grupo está conformado por Camila Correa Salcedo, Alfonso Enrique Turán, Samuel Luque Carvajal, María Ángel Pantoja Mesa y María Rodríguez Barraza. Hoy como proyecto final les venimos a hablar sobre el conflicto armado en Colombia desde el año 2000 hasta nuestros días. El conflicto armado colombiano es un fenómeno complejo y arraigado en la historia del país. Sus orígenes se remontan mucho antes del año 2000, pero en este video nos enfocaremos en el periodo del año 2000 hasta la actualidad. El año 2000 marcó un hito importante en el conflicto armado colombiano, debido a varios eventos significativos. Durante este periodo, Colombia enfrentó desafíos sustanciales en términos de violencia, narcotráfico, desplazamiento forzado y violaciones a los derechos humanos. Para entender los orígenes del conflicto armado colombiano en este periodo, es necesario hacer referencia a la historia previa del país. Desde la década de 1960, grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional habían surgido con el objetivo de luchar contra la desigualdad social y la exclusión política. Durante la década de 1990, el narcotráfico también desempeñó un papel importante en el conflicto. Los carteles de la droga, como el Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, financiaron a los grupos guerrilleros y contribuyeron a la violencia en el país. En 1994, Pablo Escobar fue abatido, pero su muerte no detuvo el flujo de drogas ni el conflicto armado. En 2000, Andrés Pastrana asumió la presidencia de Colombia y buscó una solución negociada al conflicto armado. Inició un proceso de diálogo con la FARC en el cual se estableció una zona desmilitarizada en el Caguán, permitiendo que las negociaciones se llevaran a cabo. Sin embargo, estas conversaciones no llegaron a un acuerdo de paz duradera y se rompieron en el 2002. La ruptura de negociaciones con la FARC coincidió con la llegada del poder del presidente Álvaro Uribe. Durante su mandato, Uribe implementó una estrategia militar de agresión conocida como la seguridad democrática. Buscó debilitar a los grupos guerrilleros y fortalecer las Fuerzas Armadas mediante una serie de operaciones militares. Aunque esta estrategia formuló algunos avances en la lucha contra la FARC, también fue objetivo de críticas por las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas estatales. A partir del 2010, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, se retomó las negociaciones de paz con la FARC tras varios años de conversaciones en La Habana. Se logró un acuerdo histórico en el 2016 que buscaba poner fin al conflicto armado. El acuerdo contemplaba aspectos como la dejación de armas por parte de la FARC, la participación política de excombatientes y medidas de reparación a las víctimas. No obstante, el proceso de implementación del Acuerdo de la Paz ha enfrentado desafíos significativos. Grupos paramilitares, bandas criminales y otras facciones guerrilleras como el Ejército Popular de Liberación y el Ejército de Liberación Nacional han surgido o fortalecido durante este periodo, lo que ha generado nuevos focos de violencia y dificultades para alcanzar una paz sostenible. Esto nos lleva a pensar que a pesar de los avances logrados en las negociaciones con la FARC y las firmas de acuerdo de paz en el 2016, la implementación ha sido un proceso complejo y ha enfrentado obstáculos significativos, y uno de los desafíos ha sido las reintegraciones de los excombatientes a la vida civil y por participación política. Aunque muchos exmiembros de la FARC han buscado una reincorporación pacífica, algunos han retomado las armas y se han unido a otros grupos armados ilegales. Además, la ausencia de acuerdo de la paz con el ELN ha sido un fuente continuo de conflicto. Aunque se han llevado a cabo negociaciones intermitentes, no se han logrado un acuerdo definitivo. El ELN ha continuado realizando acciones violentas como ataques a infraestructuras y secuestro, lo que ha contribuido a la presencia del conflicto. Otro aspecto importante del conflicto armado colombiano es la presencia del narcotráfico. Colombia sigue siendo uno de los principales productores y exportadores de cocaína en el mundo. Los grupos armados ilegales, incluidas las disidencias de la FARC, el ELN y las bandas criminales, han encontrado en el narcotráfico una fuente de financiamiento para sus actividades violentas. La lucha contra el narcotráfico y la búsqueda de estrategias efectivas para abordar este problema
son desafíos claves para el país. El conflicto armado también ha generado una grave crisis humanitaria. El desplazamiento forzado de la población ha sido una de las consecuencias devastadoras, con millones de personas obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia y la presencia de grupos armados. La situación de los derechos humanos ha sido preocupante, con casos de asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual y reclutamiento de niños por parte de los grupos armados. En los últimos años ha habido algunos avances en la implementación del acuerdo de paz, como la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema judicial encargado de investigar y juzgar los crímenes cometidos durante este conflicto. Sin embargo, persisten desafíos significativos en términos de garantizar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas, así como el fortalecimiento del Estado en las regiones más afectadas por el conflicto. En resumen, el conflicto armado colombiano tiene profundas raíces históricas que se remontan mucho antes del 2000. Sin embargo, este periodo ha sido testigo de importantes eventos y cambios en el curso del conflicto, desde las negociaciones fallidas con la FARC en el gobierno de Pastrana hasta las estrategias de seguridad de Uribe y los esfuerzos para alcanzar una paz durante el gobierno de Santos. El conflicto armado colombiano ha dejado un impacto duradero en el país y continúa siendo un desafío importante en la actualidad. El conflicto armado colombiano ha involucrado a diversos grupos armados, tanto actores estatales como no estatales. Los principales grupos armados que han participado en el conflicto desde el año 2000 son Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o mejor conocido como las FARC. Son un grupo guerrillero marxista y leninista, activo desde la década de 1960. Las FARC controlaban y financiaban sus operaciones a través del narcotráfico, extorsión y el secuestro. En 2016 se llegó a un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano, que en ese entonces era gobernado por Juan Manuel Santos, y las FARC, lo que llevó a la desmovilización y transformación del grupo en un partido político. El Ejército de Liberación Nacional, o mejor conocido como ELN, es un grupo guerrillero marxista que se formó en la década de 1960. El ELN estaba involucrado en secuestros, atentados y otros ataques contra objetivos del gobierno, así como en el tráfico de drogas y la extorsión. El grupo se ha comprometido en conversaciones de paz con el gobierno colombiano, pero aún no ha llegado a un acuerdo final. Y por último, Autodefensas Unidas de Colombia, o la AUC. Son un grupo paramilitar que estuvo activo desde la década de 1990 hasta mediados de la década de 2000. Las AUC fueron responsables de numerosas violaciones, desapariciones forzadas y desplazamientos de civiles. El grupo a menudo no estaba vinculado al narcotráfico y tenía vínculos con las élites políticas y militares colombianas. Clan del Golfo, grupo criminal surgido de la desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la década del 2000. El Clan del Golfo está involucrado en el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades delictivas. El grupo ha sido responsable de numerosos abusos contra los derechos humanos y se ha enfrentado con otros grupos armados en Colombia. Ejército de Liberación Nacional, ELN, grupo de guerrillero marxista que se formó en la década de 1960. El ELN ha estado involucrado en secuestros, atentados y otros ataques contra objetivos del gobierno, así como en el tráfico de droga y la extorsión. El grupo se ha comprometido en conversaciones de paz con el gobierno colombiano, pero aún no ha llegado a un acuerdo final. Estos son grupos de los principales grupos armados que han participado en el conflicto armado colombiano desde el año 2000. Sin embargo, también existen otros grupos guerrilleros menores, organizaciones criminales y grupos paramilitares que han estado involucrados en el conflicto, centrándonos en el periodo del 2000 hasta la actualidad. Algunos eventos y factores claves han contribuido al conflicto. Son grupos paramilitares. A lo largo de la década de 1990 y principios de la del 2000. Los grupos paramilitares fueron responsables de numerosas violaciones de derechos humanos, incluidas masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos de civiles. Estos grupos a menudo estaban vinculados al narcotráfico y tenían vínculos con las élites políticas y las militares colombianas.
El narcotráfico fue uno de los golpes más duros para el país, ya que Colombia es uno de los mayores productores de cocaína del mundo y el narcotráfico ha sido uno de los principales impulsores de la violencia y la inestabilidad del país. Los carteles de la droga y los otros grupos criminales han estado involucrados en el conflicto armado, a menudo utilizando la violencia para proteger sus intereses. El conflicto armado colombiano ha resultado en una de las mayores poblaciones de desplazados internos del mundo. Millones de colombianos se han visto obligados a huir de sus hogares debido a la violencia y las amenazas de los grupos armados. El abuso de los derechos humanos es algo que se ha visto constantemente en Colombia, tanto por las fuerzas de seguridad estatales como con los grupos armados no estatales. Han sido responsables de muchos abusos generalizados de los derechos humanos durante el conflicto. Esto incluye las ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas. A pesar de algunos avances hacia la paz en los últimos años, el conflicto armado colombiano continúa teniendo un impacto significativo en el panorama político, social y económico del país.